Buenas tardes, bienvenidos a Centro Sefarad Israel. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Tenemos con nosotros una tarde especial porque tenemos a Abraham Haim, que acaba de publicar un libro, Sefarad. Abraham es una de las personas que han iniciado dentro de nuestro país todo lo que tiene que ver con el conocimiento del mundo sefarad y la relación con Israel. Yo le recuerdo desde hace muchísimos años que él venía antes de que ninguno de nosotros hubiera ni siquiera soñado con que hubiera una institución como esta por parte del Ministerio de Exteriores. Además, le acompaña hoy a Abraham una persona muy importante, singular, que tiene la experiencia de verdad, yo creo que única, porque fue el primer embajador de España en Israel. Hablo de Pedro López Aguirrebengoa. De verdad que queremos agradecerle, embajador, que esté con nosotros hoy. Para nosotros es muy importante. Son dos personalidades que han marcado la historia de España y sobre todo la historia del vínculo de España con Sefarad. Así que sin más, porque no quiero quitarles tiempo, les dejo con ellos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Yo estoy aquí por una razón fundamental, que es mi amistad con Abraham Haim, al que conocí cuando llegué a Israel como primer embajador de España, efectivamente, en el año 86. Y desde entonces he venido coincidiendo con él, primero en Israel, después yo me he dedicado a otras tareas, fui embajador en la Santa Sede, estuve 5 años en Madrid como embajador, misión especial por el Mediterráneo, ocupándome de todo el proceso de Barcelona, etcétera, etcétera, y se ve que era mi destino. Acabé terminando con 5 años en el Cairo, y allí lo volví a ver, porque vino un par de veces al Cairo, y bueno, tuve el placer de estar con él y de participar en algunas actividades de la comunidad sefardita, que todavía quedaba judía en el Cairo. Y esa es la historia de una amistad profunda y sincera, que la he tenido junto con otro israelí que ya nos dejó, que fue el embajador Samuel Hadash, primer embajador de Israel en España. Con Samuel, ¿qué quieren ustedes que les diga? Resulta que fui el primero, porque estaba de director general de África y Asia continental en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Durante muchos años, estuve 11 años en Madrid en la misma dirección general, en todos los escalones, y me ocupaba el Oriente Medio, claro. Y fui el primer interlocutor de Samuel cuando vino bajo un par de coberturas políticas que le dimos, que era como representante en organismos internacionales en Madrid, para que tuviese estatus diplomático, y fue la primera andadura en la preparación de las relaciones diplomáticas, que tardarían años todavía en consolidarse. Yo me fui a Grecia, él se quedó aquí, y resulta que después de ser embajador en Grecia 5 años, me nombraron primer embajador en Israel, con lo cual volví a ver otra vez a Samuel Hadash, que había sido embajador en Madrid y volvió a Israel cuando yo estaba allí. Pero eso no es la coincidencia, lo que es la vida. Es que de allí me fui de embajador a la Santa Sede, y resulta que 6 meses después de llegar yo a la Santa Sede, Israel estableció relaciones diplomáticas con la Santa Sede, y el primer embajador israelí en Roma, Santa Sede, fue Samuel Hadash. Se ve que la vida es así, unas veces nos separa y otras nos une. En mi caso, mis dos amigos del alma israelíes son Abraham y, espero que nos vea desde el cielo, Samuel, querido Samuel, siguen vivos en mi alma porque son parte de mi vivencia. Lo que ha sido, está en su libro, es decir, cuando me lo presentó la primera vez, le dije, oye, esto, en plan de broma, ¿no? Le dije, esto me recuerda a aquel famoso tomo
de la historia de Flavio Josefo sobre las guerras de los judíos, una de las primeras historias en latín, escritas por un judío romanizado. Era un tomo así, casi como el de... al revés, casi como el de... Y le digo, oye, toda una vida, ¿eh? Es un libro que yo comprendo, a primera vista, es un libro, no es fácil para todo el mundo, porque es el relato de una vida, desde diversos ángulos, desde un punto de vista puramente académico, desde el principal, que es su personalidad como sefardí, como verdadero embajador de la cultura, de la esencia, de la vivencia sefardí, y como persona que ha trabajado, probablemente la persona que más ha trabajado en los últimos 30 años o 40 años en el tema de desarrollar precisamente las relaciones entre el sefarad y los sefardíes. Así que es un libro que a primera vista asusta un poco. Después es una verdadera enciclopedia de su vida. Es decir, lo interesante del libro, para mí, no, porque es parte de mi vida, muchas cosas que cuenta ahí, y volver a vivir esas escenas. Pero para cualquiera, aunque no sea especialista en el tema, lo que tiene es una riqueza de datos enorme. En ese relato pormenorizado, esa agenda, digamos, de sus viajes, de sus desplazamientos a España, es una mezcla donde vienen de repente pues un costumbrismo que le encuentra en sus viajes a España, en Salamanca, en diversos lugares, que los relata, incluso cosas que no tienen directamente nada que ver con el tema sefardí, sino con la cultura histórica española del momento. Es un libro, él es intelectual, creo que me atrevo a decir que nunca ha querido ser político, precisamente porque es intelectual y ha querido conservar su pureza intelectual. No sé si me equivoco, Abraham, pero eso es mi experiencia contigo. Y eso se traduce en el libro. Entonces, no es un libro de política, pero hay muchos temas políticos. Es un elenco de todas las entrevistas que él ha tenido, desde sus majestades los reyes hasta, en fin, pasando por todo un mundo intelectual, un mundo político, un mundo cultural, de todo. Y en ese sentido el libro es realmente enciclopédico. Yo no conozco ningún otro libro sobre los sefardíes que en su conjunto tenga, digamos, más sustancia. Lo otro pueden ser historias, ¿no? Aquí no hay mucha historia del pasado, pero hay sustancia. Hay sustancia que se refleja en el presente y que él recupera. Por lo tanto, les animo a que lo lean y sobre todo lo relean. Y poco más que decir, como funcionario jubilado de la carrera diplomática, bueno, lo primero que tengo que decir también es que me hago un poco eco de mis compañeros, de todos los compañeros, desde el director del centro, que estuvo destinado en Israel, por cierto, hasta aquellos que yo conocí en Israel o que por una razón u otra han tenido vinculación con el mundo sefardí y con toda la obra de Abraham Heim. Muchos de sus testimonios están recogidos en el libro, incluyendo el prólogo de un compañero que fue mi primer secretario de embajada, al que tengo enorme cariño y hoy en día pues, ha sido embajador en Brasil. Y así podría hablar de decenas de gente. Y toda esa gente, compañeros que yo he conocido y que han conocido a Ibrahim, ¿cuál es su sensación? Muchos están recogidas en el libro, otras las digo yo aquí, sencillamente. Son la misma. Hemos encontrado siempre una persona, primero, fiel a Sefarad, fiel a sus vínculos históricos con España,
que siempre ha buscado las relaciones, lejos de la política, las relaciones entre los pueblos, las relaciones entre las culturas, el recuperar en definitiva esa identidad que un día fue una y después se dividió, pero que no ha desaparecido, están. Y creo que es una gran labor histórica recuperarlo. En ese sentido, los diplomáticos ha sido una de nuestras tareas, hace muchos, muchos años, es decir, no nos olvidemos. Aquí estamos hablando de un tema que realmente cuando se empieza a plantear es a partir de 1853 cuando desaparece la Inquisición en España y por lo tanto desaparecen las prohibiciones anteriores en teoría y en la práctica, pues desde el mismo Alfonso XII, por ejemplo, tuvo que verse con el zar de todas las Rusias, porque en aquella época había habido un pogrom en Rusia, etcétera, etcétera, y España estaba cogiendo a sefardí. El zar no le gustaba y le escribió al rey diciendo: ten cuidado, son peligrosos. No hizo ningún caso, por supuesto. Pero es que ha sido una constante. Desde entonces, desde el siglo pasado, el afán por recuperar primero el contacto, ayudar a reconstruir esa alma conjunta que tenemos de siglos, que está ahí, que está en la lengua, que está en la cultura y que está en el corazón. Porque yo recuerdo siempre la primera escena que vi en Tel Aviv, cuando tenía 16 o 17 años, mi padre era cónsul general de Jerusalén, otro dato curioso de la historia. Fuimos a la playa de Tel Aviv, yo acababa de llegar de vacaciones, estaba empezando la universidad. Y Tel Aviv, la playa en aquella época era playa, nada más. No había prácticamente ni restaurantes, ni facilidades, ni nada. Pero era una delicia. Era una playa prácticamente desértica donde la gente iba con su picnic y tranquilamente disfrutaban allí del mar. Y a nosotros no sé por qué se nos había olvidado el agua. Llevábamos nuestra tortilla de patatas, pero se nos había olvidado el agua. Y estábamos hablando, mi padre se nos acercó y nos dijo: os la toparéis por allá. Más o menos. La palabra topar sí que me acuerdo perfectamente. Os la toparéis por allá. Y efectivamente, fuimos allí y allí estaba la fuente. Pues bueno, una niña sefardí. Y no les voy a dar más la lata porque me he extendido demasiado. Simplemente decirles que, bueno, todos mis parabienes para Abraham Haim y para su esposa, que es tan coautora como él, yo creo. Porque los dos son dos grandes intelectuales, aparte de otras muchas cosas, son dos grandes intelectuales, dos grandes profesores, dos grandes académicos, y bueno, han colaborado toda su vida en la construcción de sus diversas obras. Son géneros distintos, pero bueno, complementarios. Desear toda clase de parabienes porque creo que es un esfuerzo ímprobo que ha hecho, que es muy útil como libro de referencia para las relaciones entre España e Israel y con el mundo sefardí, y porque sobre todo ha ayudado no solamente a seguir recuperando, sino a consolidar y a salvar esas esencias que, una vez recobradas, yo espero y creo sinceramente que debemos de cultivar los españoles porque son una parte de nuestra alma, de la vida de nuestros hermanos que se separaron, como las familias siguen su destino, pero en el fondo de su corazón siempre recuerdan el origen. Y muchas gracias. Y perdón por el rollazo. ¿Eh? Bueno, te acompaño. Bueno, igual. Muy buenas tardes, señoras y señores, excelentísimo embajador, amigo veterano de alma. Y hay una palabra en lengua española que lo demuestra. Amigo entrañable. Así es, nuestro huésped, como siempre,
el embajador Pedro López Aguirre Bengoa, primer embajador de España en Israel. Llegamos, en hebreo se dice, a un minyan. Hoy, la embajadora en Tel Aviv, Ana Salomón, que había sido la primera directora de esta casa, es la 10ª embajadora de España en Israel. Yo he estado, primero doy las gracias de corazón a esta casa, a su director, Jaime Moreno. Tiene nombre hebreo, sefardí. En hebreo Moreno podría ser nombre como apellido, pero la propia palabra es importante. Moreno es nuestro maestro, es palabra hebrea. Y no menos importante, la señora, la escritora a nivel internacional, Esther Ben-Dahán, que lleva todos los temas culturales ya años de esta casa. Y todo el equipo que pertenece a este centro Sefarad Israel. Yo he quedado alrededor de su cuna. Cuando nació, he estado uno de los invitados por Miguel Ángel Moratinos, en aquel entonces ministro de Exteriores de España. Fue acompañado también por la ministra israelí Tzipi Livni, y ahí en el Palacio Santa Cruz se presentó la Casa Sefarad Israel. Y el propio ministro Moratinos presentó a doña Ana Salomón como primera directora de esta casa nueva. El embajador se refería a un ayudante suyo. Cuando llegó el embajador, el equipo de la Embajada de España era muy pequeño. Embajador, ministro de Embajada de Segunda Jefatura, un cónsul, yo creo, un administrador, Alfredo Capdequí, y nada más. Servicios, conductores, etcétera, secretarias. Entonces, durante la estancia del primer embajador se cristalizó la Embajada de España. Se conocía todos los canales, a cómo va, cómo trabaja, las relaciones con toda la población israelí, el gobierno israelí. El tema de Jerusalén es aparte. España mantiene un consulado general en Jerusalén que no tiene nada que ver con el Estado de Israel. Desde 1855. Y durante su adolescencia, el padre del embajador, Pedro López García, tenía el puesto de cónsul general de España en Jerusalén. Nada que ver con ninguna embajada, no existía. Y tampoco hoy, desde 86, según el convenio, sigue el consulado general en Jerusalén su independencia por el estatus de corpus separatum, etc. No entramos ahora, pero voy a referirme a ello más adelante. Así que con el embajador de verdad mantenemos una amistad estrecha, larga, verdadera, y según sus palabras, desde que se marchó de Israel, seguían con dos amigos. Samuel Adas, el primer embajador de Israel en esta tierra, en España, y luego en el Vaticano, y vuestro servidor. Samuel Adas ha fallecido, y yo no sé cuántos años tengo que vivir, pero continuamos a mantener esta, de verdad, relación especial. Ahora vamos a ver dos vídeos.
El primero en hebreo, muy corto, y les digo qué contiene. Habla el ministro de Exteriores de Asuntos, el ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, es sefardí, y me felicita por el libro, lo valora en el primer instante y promete leerlo, medio minuto. Luego hablará 2 minutos y medio el primer cónsul de España en Tel Aviv durante el servicio del embajador, además encargado de Relaciones Culturales, don Fernando García Casas. Él hizo una trayectoria fantástica. Trabajó 10 años en la Moncloa con 2 presidentes de gobierno de distintos partidos, con Felipe González y con José María Aznar. Luego trabajó más de una década en la Secretaría General de Iberoamericano. En una temporada corta, 1 año y medio, fue secretario de Estado para Iberoamérica y también de Cooperación Internacional, y luego hasta el último mes de agosto fue embajador de España en Brasil, y desde agosto pasado es cónsul general de España en Buenos Aires. Vamos a ver los 2 vídeos y luego voy a continuar. דוקטור אברהם חיים, אני רוצה לברך אותך באופן אישי על כתיבת הספר החדש. אברהם, אתה ללא ספק איש אשכולות שנכלל במגוון רחב של יכולות. אין לי ספק שגם אני באופן אישי אמצא את הזמן לקרוא את הספר, להעמיק וללמוד, ואני בטוח שיהיו גם עוד רבים אחרים. אז כאן, במשרד החוץ, אני רוצה לחזק אותך, תמשיך, תעשה ותצליח. יישר כוח. Shalom, Eretov, Manusma, embajadora, embajadores, autoridades, señoras y señores. Es un placer unirme en la distancia a la presentación del libro de mi buen amigo, el profesor Abraham Haim, Mi Sefarad, 40 años con los españoles y el espacio iberoamericano. Conocí a Abraham en 1986, unos meses después del establecimiento de relaciones diplomáticas España-Israel. Y la primera actividad conjunta fue una visita a las 4 sinagogas sefardíes de Jerusalén. Es verdad que a lo largo de todos aquellos años fundacionales de una relación que, como dijo el entonces presidente Shimon Peres, Shalom, bienvenidos después de 500 años, tenía que establecer unos sólidos pilares en todo el riquísimo pasado judío-español y en todo lo que quedaba por delante. En eso, Abraham Haim, junto con su familia y su casa, siempre fueron un entorno de amistad, una fábrica de ideas y un acompañamiento de la mejor sociedad civil para este proceso que queríamos establecer entre todos de unas relaciones bilaterales densas, profundas, intensas, como son ahora. Entonces, a lo largo de los años, pues también yo cuando tenía que pedirle alguna cosa en hebreo, recuerdo una frase con motivo del asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin, Yehi Zichro Baruch, recurrí a él para que me ayudara en esto, y siempre hemos mantenido una relación fluida en sus frecuentes visitas a España, de Canarias a Bilbao, de Barcelona a también el territorio portugués. Es una persona que ha sabido tejer un denso entramado de relaciones y de amigos, y que eso nos ha enriquecido a todos y ha enriquecido su vida. Entonces, en esta celebración a la que me uno desde la distancia de ustedes con un abrazo, yo creo que habrán transitado 3 caminos, los caminos del encuentro. El camino de su propio itinerario personal, de esa vida de investigación, ya fuera en el Ministerio de Jerusalén, ya sea divulgando múltiples conferencias, ese camino propio. También el camino del reencuentro con la España judía, de esos 2 pueblos entrañablemente unidos, cuya identidad no es posible concebir uno sin el otro, y también esa contribución de la sociedad civil a las relaciones diplomáticas España-Israel y a todo su rico porvenir que tuvo desde su establecimiento.
Les deseo una feliz velada y que disfruten del libro tanto como espero yo hacerlo. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Un detalle más importante, general, pero corresponde ahora a este diplomático que acabamos de escuchar. Antes de mi trayectoria, es decir, los años 60 o 70, incluso los 80, igual podría ser una parte de los 90, cada ciudadano israelí necesitaba un visado de entrar a este país. Y el visado costaba dinero, se compraba legalmente. Y resulta que yo, como vivía en Jerusalén, solía ir al consulado general y sacar el visado de allí. Y como además me becaron a través del gobierno español, me becó como estudiante, luego como alumno, durante más de 20 años consecutivos, fue lógico que iría a Jerusalén. Y como fui becario, no me costaba el visado, me la daban gratis. Y en el año 88, trabajando Fernando en Tel Aviv, me dice: Abraham, ¿por qué no te saco yo el visado? Deja el consulado en este verano, vete a la embajada. Fue a la embajada y lo sacó el día 28 de junio de 1988, con el sello de la embajada, poniendo la firma, el nombre, Fernando García Casas, cónsul, y su firma y la palabra gratis. Igual, no hizo ninguna discriminación entre los visados del consulado y los visados de la embajada. Y ahora entramos al libro. ¿Cómo nace el libro? También tiene muchos derechos don Fernando García Casas. ¿Por qué y cómo? O en otras palabras, este libro tiene dos padres del mismo sexo, en buen sentido. Fernando García Casas, en una cena privada, él y yo, en Madrid, me dice un día: mira, Abraham, ¿por qué no escribes sobre tu trayectoria? Y hablábamos en aquel entonces de 3 décadas, ¿sí? No de 4. Incluso propuso casi el título del libro y luego escribió el prólogo. El video es lo más posterior, pero no está incluido en el libro. Y bueno, yo en primer instante no rechacé, no, en absoluto. Le dije: Fernando, déjame pensar y a ver cómo me organizo, porque yo no pensaba hacer algo, no digo que no es serio, pero algo fácil, es decir, una obra de un mes de duración, de preparación, no. Si yo me encargo lo más que pueda. Y el segundo padre es el propio autor, que escribió este libro no por ordenador. Yo admito lagunas, no sé nada de ordenador. Mi móvil sigue este aparato, nada más. Y lo escribí a mano. Hablamos de manuscrito, podría ser a máquina, luego en ordenador. No, mi mano escrito es de verdad. Soy zurdo con este brazo, escribiendo, cambiando bolígrafos con el correr del tiempo. Y luego fue tecleado el manuscrito, fue maquetado, fue preparado, las fotos, etc. Y ha salido el libro. Unos datos. El libro pesa 1 kilo 730 gramos. Tiene 940 páginas. Tiene
28 capítulos y a finales de cada capítulo hay una serie o colección de fotografías que corresponden a dicho capítulo. Y tiene portada y contraportada. ¿Qué vemos en esta portada? Vemos la Hanukkah. Toda la Hanukkah encendida, el candelabro de la fiesta de Hanukkah, que cada tarde-noche encendemos una vela, más la vela jefa, y en la octava tarde, encendemos todo el cadáver. Está encendido. Y es la fiesta, en realidad, más larga del judaísmo. Tenemos la Pascua, que dura 7 días. Tenemos la fiesta de las cabañas, Sukkot, o la fiesta de las tiendas, como aparece en la obra del Quijote, dura 7 días. La única fiesta en el calendario judío que une a todas las comunidades judías es la fiesta de Hanukkah, que conmemora un milagro en el siglo II ante la era común, cuando los macabeos ganaron la batalla contra los sirios griegos paganos que conquistaron el templo de Jerusalén, construido en el siglo VI ante la era común, es el segundo después del templo del rey Salomón, y tenían que purificar, encender la menorá primero. Hoy la menorá de 7 brazos, no de 9, es el escudo del Estado de Israel. Aparece en la Torá esta menorá, pero para encenderla hay que tener aceite de oliva. Tenían que buscar si hay aceite de oliva. Y dice la leyenda o la tradición que se encontró en un rincón escondido una jarrita pequeñita que decía, bueno, eso podría alcanzar para un día. Y alcanzó encender la menorá durante 8 días. Eso es el propio milagro. Y es una fiesta muy familiar, no es una fiesta sabática. Alguien puede ir a trabajar o no trabajar. Los únicos que no trabajan son los niños. Se cierran los colegios. Pero es una fiesta familiar, alegre, lleva cantes, canciones, y no menos importante, los propios buñuelos, o como los sefardíes los titulan, los bumelos de Hanukkah, fritos, calientes, con polvo de azúcar y canela. Os recomiendo recibir la receta y prepararlo todo el año. No es necesario solamente para la fiesta de Hanukkah. La contraportada es un contrato matrimonial, una ketubá de la isla de San Miguel, en el Atlántico, de las Azores, de Portugal, de 1854, un año antes que se estableciera el Consulado General de Jerusalén. Y allí es un manuscrito con decoración, todo a mano. Y eso decora la contraportada del libro. Repito, este libro no es un libro de investigación. Bueno, lo escribió un cierto intelectual, como decía el embajador, pero este es un libro de memorias, basado por 2 fuentes. Mi memoria personal, yo soy historiador, en general los historiadores tienen buena memoria, no hablo solo de mí mismo, pero en este libro que me corresponde a mí, hablo de mi memoria. Y el archivo. Tenía buen archivo que tenía en clasificarlo y tirar muchos kilos de papel. Y lo que se ha quedado
me ayudó a escribir este libro. Alguien me decía, es un libro, es una obra titánica. Y otro me decía, es un archivo de memoria, combinando los dos. No voy a repetir lo que contiene el libro, pero con la presencia del embajador sí puedo hablar de unas anécdotas que corresponden también a él. En el mes de septiembre de 1986 nos visitó primer huésped oficial de España, el ministro de Asuntos Exteriores, don Francisco Fernández Ordóñez. Llegó con una comitiva y no entró en detalles. Ellos sabían que al entrar a los varones solamente, al entrar a unas sinagogas, y además sinagogas centrales en el barrio antiguo de Jerusalén, hay que poner kipá, cubrir la cabeza. Pero ellos, no entro en detalles, no los conozco tampoco, pero conozco el resultado. Cambiaron la kipá con los sombreros de Panamá, sombreros de paja, y toda la comitiva, el propio ministro, su jefe de gabinete, Santiago Salas, que luego fue embajador en Japón, todos entraron al recinto con sombreros de Panamá. Menos yo que llevaba la equipa. ¿Tú? No. El próximo, otro huésped importante, pocos meses después, y tú lo recuerdas, Jordi Pujol llegó con una comitiva enorme. Se celebró en Israel la Semana de Cataluña. Estuvo Montserrat Caballé, empresarios y tal. Y ellos sí entraron con la kipá. Tanto él con el resto de sus compañeros. En el año 89, cumpliendo una década de las 4, ¿sí?, tuve una conversación con el embajador y le digo, señor embajador, ¿por qué no se puede pensar que su majestad, el rey de España, que me reciba? El embajador no lo rechazó de forma directa, pero sí quería ayudarme. Dijo, oye, llegar al rey, oye, yo no fui ni ministro, ni embajador de carrera, ni campeón de tenis o de ajedrez, o un gran músico, no. Entonces, he encontrado una solución. Yo sí puedo encargarme de organizarte una audiencia con el jefe de la Casa Real, un general Sabino Fernández Campo. Se trabajó y me enviaron una carta, te recibirá el jefe de la Casa Real. Yo llego a Madrid, tomo un taxi del centro de Madrid, no lejos de aquí, llego a la Zarzuela y entro al palacio en la primera quincena del mes de julio de 1989. Se puede hablar, y yo hablo a menudo en mi libro, de una química. Yo me sentía una química con Sabino. No había nadie más en el despacho. Sabino y yo hablando. Y se confirmó esta química cuando terminamos la conversación con lo siguiente. Primero Sabino, mira Abraham, la familia real esta tarde se va de vacaciones a Palma de Mallorca. En la primera ocasión que la agenda de su majestad va a permitirlo, te recibirá su majestad el rey. Y al final
tenía que recompensarle en algo. Entonces, en aquel año, poco antes, preparó la compañía aérea de Iberia una exposición titulada Raíces judías en España. Más de 100 cuadros de este tamaño, de juderías en España, de sinagogas, de manuscritos, de objetos rituales, etc. Yo, gracias a la directora o a la gerente de Iberia en Israel, Carmelina Asín Cabrera, primera mujer que representaba la compañía Iberia en el extranjero, gracias a ella aceptaron mi prólogo a dicho catálogo y le entregué 2 ejemplares a Sabino, uno para Su Majestad el Rey y el otro para sí mismo. Pasaron unos meses, llega un telegrama: Su Majestad el Rey te recibirá en la Zarzuela, a mí. Yo en aquel momento no fui todavía campeón, tampoco no soy hoy, pero ya dirigía el patrimonio sefardí en el Ministerio de Educación y Cultura de Israel. Pero a pesar de ello, la audiencia no se consideraba audiencia oficial. Pero yo hice un truco porque la Embajada de Israel se quejó. ¿Cómo no se coordina esto con la Embajada de Israel? Tú eres un ciudadano israelí, tú eres un funcionario del Estado, civil servant. ¿Cómo se hace esto? Y yo le dije a Shlomo Ben-Ami, si lo hubiera pedido, ¿me lo habrías hecho? No, por eso contaba con mis amigos españoles y aceptó. Pero me acompañó en número 2, Avshalom Megidón, con el coche oficial. No fue avisado a la zarzuela, lo aceptó. Y Avshalom Megidón hizo una gran labor. Grabó la audiencia. Porque yo no podía decir luego, yo le dije al rey tal y tal, el rey me dijo tal y tal. No, esto fue grabado como documento oficial no secreto del Ministerio de Exteriores de Israel. Y yo lo tengo y se publica en el libro. ¿Qué fue lo importante? Que el rey, el número 2 de la embajada no hablaba. Hablaba el rey y hablaba yo. Y el rey en un momento puso su mano sobre mi rodilla diciéndome, me gustaría ir a Israel. Y finalmente la visita de Su Majestad tuvo lugar, ya el embajador ha terminado su servicio en el mes de noviembre de 93. Pasaron 24 años, el rey emérito ha madurado, Abraham Haim ha madurado, y como presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí me recibió el rey, el mismo rey. Y en este sentido sí se consideró la visita mía visita oficial. Fuera de Su Majestad estuvieron en el despacho 2 personas presentes. Los 2 se llaman Rafael Spotorno, el jefe de la Casa Real, y Rafael Mendívil, subsecretario de Estado. Luego fue nombrado embajador en Ankara. Y en un momento, yo le trataba a Su Majestad el Rey como si fuera él mi alumno y yo soy su maestro. Y le dije, mire Su Majestad, yo fui elegido como presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí el 13 de junio de 2013. ¿Cuál es la fecha de hoy? 13 de marzo de 2014. ¿Cuántos meses pasaron entre los 2? 9 meses. ¿Qué suele ocurrir después de 9 meses? Hay un parto. Y contesté yo al final, este parto es nuestra audiencia de hoy. Y más allá, a continuación, duró media hora, yo le dije a Su Majestad, mire, con todo respeto, ellos no hablaban, los observadores.
Entonces yo le dije, mire, con todo respeto a los dos diplomáticos aquí de carrera, aquí presentes, le digo lo siguiente, que los mejores embajadores de España en el mundo durante más de 500 años son los sefardíes. Y el rey y los dos diplomáticos se quedaban muy contentos. Un detalle más antes de terminar. El embajador y sus sucesores, igual que los cónsules generales de España, los cónsules generales de España en Jerusalén, aceptaban mi invitación comparecer juntos en un acto cultural. No podían decir, no es algo político, no podemos. Sí, iban los dos. Pero yo, conociendo el tema, simbólicamente me quedé yo en el medio y puse el embajador, por ejemplo, a mi lado derecho y al cónsul general a mi lado de izquierda. Y le digo, os separo yo, recordando la posición del Corpus Separatum de Jerusalén. En un acto como este, un acto cultural, de canciones, de cuentos, de consejas, como dicen los sefardíes, siempre me colocaba las banderas, bandera israelí, bandera española, y en un acto me llamaron la atención, mira Abraham, ¿cómo ocurre que tienes aquí una bandera de Israel tan pequeña? Yo les contesté enseguida, esa es la bandera que se encuentra aquí y en el último momento no puedo hacer nada, no puedo cambiarla. Y a mi mente comenzó a trabajar. Yo inauguro el acto, buenas tardes, señoras y señores, detrás de mí hay dos banderas y tal. Y continúo. Israel, el Estado, puro Israel, cuando nació, y acabamos de celebrar 75 años desde el establecimiento del Estado de Israel, según el calendario hebreo. Israel cuenta con 20.500 kilómetros cuadrados, mientras que España entera cuenta con más de 500.000 de kilómetros cuadrados. Y esta gran diferencia en los dos territorios se manifiesta también con el tamaño de las dos banderas. Y el público aceptó, nadie reclamó, nadie se quejó y llevamos a cabo el acto hasta el final. Y ahora quiero terminar con algo que corresponde a esta toda historia. Yo también ahora quiero mencionar a don Samuel Adás. De todos los embajadores en este país, el único cuya puerta de casa estaba abierta para mí y mantenía los buenos contactos con todos, fue Samuel Adás. Y su esposa Lea, que vive en Jerusalén. Y entonces Samuel Adás me enseñó una cosa, diciéndome, Abraham, ¿se puede resumir la historia de España con los judíos en 3 palabras de la misma raíz? Encuentro, desencuentro y reencuentro. No hablamos ahora de las primeras 2 palabras. Es hecho consumado. No podemos cambiar el pasado. Y el presidente Nabor me decía, mire, Dios Todopoderoso puede hacer todo. Una cosa no puede cambiar el pasado. Pero añadía que los comunistas sí creen que pueden cambiar el pasado. Palabras de Isaac Nabor, el 5º presidente del Estado de Israel. Y bueno, estamos en el pleno desencuentro. El desencuentro todavía no ha terminado. Y se manifiesta en todos los campos, la política, la cultura, la economía, el turismo, todo.
A veces hay algunos conflictos, a veces no, pero España e Israel, por razones históricas y otras, mantienen relaciones especiales. No digo el ejemplo que es mucho más grave con Alemania, pero con Alemania es algo que ocurrió en el siglo XX, en el corazón de Europa, un país culto. Pero en España, a finales del siglo XV, también la culminación fue una tragedia, la tercera en gravedad en la historia judía. Que sepan ustedes, cuando se habla en hebreo sobre la expulsión de España, no hay que poner detalle, la expulsión, Hayerush. Había otras, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, pero la de España es única. Y culminó aquel desencuentro. Pero siempre el embajador me decía, mira Ram, es verdad, no tenemos que concentrarnos en el pasado. No hay que borrar, no hay que olvidar, pero miramos hacia el futuro. Y cuando se creó la red de juderías de España, sí, pensaban que a través de esta red, restaurando juderías, reduciendo un poco la destrucción de barrios, de sinagogas, de colegios talmúdicos, de casas privadas, vamos a hacer algo. Entonces digo yo, no, los municipios que lo hacen bien, pero no me hacen ningún favor como judío, ni a mí ni a los demás. ¿Por qué? Ellos lo hacen porque están identificados en ello, porque consideran que la historia judía y su cultura constituyen una parte integral de su propia identidad, de su propia historia, de su propia cultura. Y termino con un texto que siempre me emociona, a pesar de repetirlo, y digo que cada municipio, si quiere manifestar algo con respecto a los sefardíes, que son los mejores embajadores de España en el mundo, que lo copie. Y si habrá una renuncia sobre los derechos de autor, yo seré el primer defensor para proteger este texto. Y el texto está colocado en una ciudad, Calatayud, en Aragón, entre Zaragoza y Madrid, que está compuesta por dos palabras árabes, Qal'a o Alcalá, Qal'a, la fortaleza, Ayud, al-Yahud, la fortaleza de los judíos. En el siglo XV, la judería o la comunidad judía de Calatayud fue una comunidad muy potente. Y ahora os leo el texto. Y yo les digo, con todo mi conocimiento, yo no conozco uno mejor. Por eso digo yo, que lo copien, no pasa nada. De punto de vista lingüístico, de manifestar en pocas palabras lo que hemos pasado y lo que estamos pasando hoy en día. Y para el futuro también, no se terminará tan pronto este reencuentro, el reencuentro. Y termino. La sinagoga mayor de la judería de Calatayud fue restaurada el 15 de mayo de 1995 como muestra patente de íntimo y emotivo homenaje del ayuntamiento y los vecinos de la ciudad a la comunidad sefardí dispersa por el mundo, ejemplo vivo de fidelidad para con su fe y su herencia milenaria, la cual siempre tendrá en vuestros hogares y en vuestros corazones una entrañable sefarad, dispuesta a acogerles en un abrazo fraterno. Muchas gracias. Nada más. Son las 7:00.
lógico es ahora, si a ustedes les interesa el libro, que lo adquieran. Y se puede adquirirlo por internet o por librerías. La editorial se llama Alderaván, en Cuenca, Alderaván. Esperaba llegar el editor, pero me llama y me dice, pensaba que eso tendrá lugar a las 7 y volvió a Cuenca. Ya no tenía... No. ¿Hay un minuto de una anécdota más? Sí. Un minuto, no, aquí estamos, mire. Una amiga mía, médico de carrera, me invita a su casa a comer en Granada, con dos amigos suyos, Blanca Fernández Capel. Y me dice, cuando tú te vayas después de la comida, quédate, tienes una sorpresa. Se marcharon la gente, tomamos un taxi en Granada y subimos por la colina al barrio Albaicín. Y entramos a un palacio, ahí en el barrio, palacio antiguo, cuyo propietario es un diplomático jubilado, Francisco Fernández Fábregas. Entramos, comenzó él como guía a enseñarnos los salones, los dormitorios, los cuartos de estar, los comedores, las cocinas, los baños, hasta que entramos al jardín que rodea el palacio. Luego hay una muralla que separa el palacio de la calle. Estamos paseando en el jardín y de repente paramos. Miramos una colección al aire libre de muchas llaves antiguas. Fábregas se acerca, saca una llave, que es esta, y me dice, Abraham, esta es la llave de tu casa antigua en Sefarat. Muchas gracias, una alegría. Fue una propuesta.